Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya estamos a lunes 31 de mayo. Hoy día toca ver razones y proporciones. Tenemos que una razón, cuando hablamos de razones, como la palabra lo dice, de división. Siempre que salga la palabra razón, tenemos que asociarlo a dos elementos. Por ejemplo, no sé, A está en razón de B, significa A dividido por B. O es que es proporcional. Ahí hay todo un tema asociado, pero lo importante es que siempre hay alguna división asociada. Por ejemplo, si las edades de Carlos son 12 y 15, entonces la razón entre sus edades es 12 dividido por 15. El simplificado es 4 quintos. O sea, por cada 4 años que tiene Carlos, Francisco tiene 5. Ese es el tema de la razón, o sea, que saca una división, una constante. De ahí viene la siguiente parte, la proporción. Cuando tenemos dos razones, o sea, dos divisiones, y son igualadas, hablamos que existe una proporción. La idea que va detrás es, por ejemplo, que un medio es igual a 2 cuartos. O sea, siempre la división como tal va a ser la misma, pero van a ir cambiando las magnitudes. Y teniendo esto claro, podríamos decir que existe una especie de regla 3 simple, como que está asociado a este tema. Veamos el ejemplo que sale acá, el ejemplo 1.16. La igualdad de siguientes dos razones, que es de 12 partido por 15, es lo mismo que 4 quintos, es una proporción. Y se constata multiplicando cruzado, o sea, 12 por 5 es 60 y 15 por 4 es 60. Entonces la propiedad fundamental, tenemos que A partido por B es igual a C partido por D, sí, solamente sí, A por D es igual a B por C. Esta es la multiplicación cruzada común y silvestre. Ahora, se le llama cuarta proporcional a cualquiera de los 4 términos de una proporción. O sea, cuando estamos hablando de dos divisiones y nos falta una de los valores, que es el tema de la regla 3 simple que le estaba mencionando, es lo que se le llama la cuarta proporcional. Por ejemplo, una cuarta proporcional de 6, 4 y 3 sería 6 partido por 4 es igual a 3 partido por esta incógnita, esta cuarta proporcional que falta. Y por regla 3 simple, esto sería 4 por 3 dividido 6, cuyo resultado da 2. Entonces ese es el concepto de cuarta proporcional, o sea, cuál es el valor que me falta para que se mantenga esta proporción. Y dentro de las proporciones vamos a tener dos tipos o dos grandes proporciones, la proporción directa y la proporción inversa. Hablamos de proporción directa cuando dos razones están asociadas de alguna forma y si una crece, la otra también. Por ejemplo, eh, entre más como, más subo de peso. O sea, entre más ingiero alimentos, más masa acumulo en mi cuerpo. Esa es una proporción directa, porque una sube y la otra también. O sea, entre más dinero tengo, más cosas puedo comprar. Bajo supuesto que las cosas no suben de precio. Por ejemplo, mejor hagámoslo más simple. Entre más dinero tengo, más objetos de 500 pesos puedo comprar. O sea, una cuota fija, eso yo, entre más dinero tengo, más objetos de estos puedo comprar. Porque igual, recordemos que hay tema de la demanda y de de la necesidad y la demanda, no sé, ya no. Pero que si hay poco stock de algo y la demanda crece, el precio sube. Entonces ahí ya no sería tan verdadero lo que dije anteriormente. Cuando hablamos de una proporción directa, su gráfico es más o menos así, donde este valor K sería como una especie de la pendiente de esta proporcionalidad. O sea, dos cosas crecen en una proporción, sí, solamente sí, se pueden expresar de esta forma. Por ejemplo, un vehículo tiene una carretera en rendimiento de 16 kilómetros por litro. ¿Cuántos litros de benzina consumirá si viaja 192? Ahora, entre más viajo, más consumo, por lo tanto, esto es una proporción directa.
y simplemente se hace esto. Yo en particular no no recomiendo hacerlo de esta forma, sino que hacerlo de esta otra. Por ejemplo, acá está puesto como auto y distancia, entonces yo lo colocaría acá. Ay, se me fue para el otro lado. Colocar los kilómetros y acá los litros. Porque yo sé que me doy 16 kilómetros por un litro. Entonces yo recorro 16 kilómetros con un litro. Y la pregunta es, ¿cuántos son 192 kilómetros? ¿Cuántos litros ocupo? Al final el cálculo va a ser exactamente el mismo. Pero el tema de cómo se plantea la ecuación es distinta. Y siento que de esta forma es más clara. O sea, en una columna dejar los kilómetros y en otra columna dejar los litros. A diferencia de acá que se hace por fila. Porque esto después lo vamos a ir mezclando, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, alguna vez tendrían que haber escuchado ese, si tengo 3 pintores que pintan una casa en 2 días y le asocio 2 pintores más, ¿cuántos días se van a demorar? Entonces ya tenemos que empezar a jugar si la proporción es inversa o directa y ese tipo de cosas, entonces es más fácil de trabajarlo de esta forma. Ya, bueno, y acá la respuesta son 12 litros simplemente haciendo regla simple, multiplicando cruzado y dividiendo por el tercero. El ejemplo 1.19 dice, si 18 litros de ciencia cuestan, perdón, 18 litros de ciencia cuestan 126.000, la razón de proporcionalidad de 7.000, ya que 126.000 dividido 18 son 7.000, o sea, cada texto valdría 7.000, bajo el supuesto, insisto, que todos son iguales. Ahora, la proporción inversa es lo contrario, o sea, mientras una variable sube, la otra variable baja. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de distancia y de velocidad. Perdón, en tiempo y velocidad. Entre más rápido yo viaje, menos tiempo demoraré en completar mi recorrido. Por ejemplo, la distancia entre Chillán y Santiago es de 400 kilómetros. Si yo avanzo a 50 kilómetros por hora, sería 8 horas lo que yo demoraría entre Santiago y Chillán aproximadamente. Pero si yo avanzo a 100 kilómetros por hora, serían solamente 4 por esta proporción inversa. O sea, entre más rápido viajo, menos tiempo me demoro. Esto se habla de proporción inversa. Y acá cambia bastante la ecuación. Cuando hablamos de directa era una recta. Acá es una especie de hipérbola que entre una sube y la otra baja. Y está asociado a esta fórmula K, X por Y es igual a K. Por ejemplo, 3 obreros demoran 5 días hacer una zanja. ¿Cuánto demorarán 4 obreros? Puede estar, entre más personas hay, menos tiempo se van a demorar. Entonces lo que se hace es trabajar de esta forma. Y aquí por eso me asocio acá. Entonces vamos a colocar obreros, días. Entonces 5 obreros se demoran, a ver, 3 obreros demoran 5 días, perdón, me equivoqué, leí mal. Entonces, 3 obreros demoran 5 días. La pregunta es, ¿cuánto demorarán 4 obreros en tiempo? Si esto hubiese sido directa, hubiésemos multiplicado 4 por 5 y lo dividíamos por 3.
Pero en este caso, al ser inversa, mentalmente, como la palabra lo asocia, tenemos que invertir la relación. Podemos invertir cualquiera de las dos, en este caso voy a invertir días. Y aquí se multiplica sin cruzado tal cual. 3 por 5 partido por 4, que sería aproximadamente que X es 3.65 como marca el texto. 3 por 5 son 15 y dividido por 4. Esa es la relación inversa, o sea, se invierte y cambia en relación a la relación directa. Y bueno, como ya le había dicho, la directa está asociada siempre a la regla 3 simple. Ahora, nosotros podemos mezclar este tipo de problemas. O sea, no necesariamente que todos sean directos o todos sean inversas. Para eso vamos a ocupar, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Se necesitan 20 obreros para pavimentar 2 kilómetros de camino en 5 días. La pregunta es, ¿cuántos obreros se necesitan para pavimentar 5 kilómetros en 10 días? Ahora, unas cosas que vamos a tener que asumir para poder resolver el problema. Primero, es que todos los obreros trabajan al mismo tiempo, o sea, se demoran lo mismo. Además, que el pavimento se puede instalar de forma proporcional y de igual forma, o sea, no es lo mismo pavimentar en arena que pavimentar sobre roca, se demoran tiempos distintos, pero vamos a suponer como esto es un ejemplo así poco real, vamos a asumir que se puede hacer de igual forma. Y además que los días también apoyan, o sea, que sea un día bonito para poder trabajar y se puedan trabajar durante todo el tiempo, que no hayan tormentas, terremotos, algún tipo de esas cosas. ¿Ya? Entonces aquí ya no podemos trabajar de la forma que habíamos estado. Acá hay una forma de hacerlo, pero yo voy a explicar otra. La respuesta va a ser exactamente lo mismo así. Entonces, ordenamos por columnas. Aquí van a ser obreros. Kilómetros a pavimentar. Y días. Entonces, 20 obreros pavimentan 2 kilómetros en 5 días. Y la pregunta es, ¿cuántos obreros se necesitan para pavimentar 5 kilómetros en 10 días? Lo que tenemos que ver es cómo es la relación que existe entre la variable y el resto de las columnas. Por ejemplo, entre más obreros, ¿puedo pavimentar más o menos kilómetros? La respuesta sería más, o sea, entre más obreros tengo, más kilómetros puedo pavimentar. Entonces, esta es una relación directa. Y obreros y tiempo. Entre más obreros, ¿me demoro más o menos días? La respuesta es menos, por lo tanto esto es inverso. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer nuestra simplificación. Entonces, primero partimos con la primera, tendríamos 20 partido por x es igual a 2 partido por 5. Hacemos la multiplicación cruzada. En este caso me quedaría 100 partido por 2x, o si lo simplifico, por 2 sería 50 partido por x. Esta es nuestra primera constante de resultado. Y ahora, como la relación con los días es inversa, lo vamos a dar vuelta, entonces nos quedaría 10 partido por 5, y aquí ya lo podemos hacer como un unisilvestre, entonces nos quedaría 50 por 5 es igual a 10x, o sea, 250 es igual a 10x, o sea, x vale 25, que efectivamente es lo que habíamos visto acá. Entonces, esta es cuando tenemos una compuesta, tenemos que ver cómo se comporta la columna variable en relación al resto de las cosas. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa si tengo más obreros? ¿Puedo hacer
el más o menos días o más o menos kilómetros. O sea, pero la que manda siempre va a ser la columna de la variable. ¿Ya? Ahí viene el porcentaje. Pero vamos a ver más ejemplos de la guía. Bueno, la primera parte es simplificar las fracciones. Entonces, no creo que haya mayor problema. Voy a trabajar los de acá, porque estas sí tienen un poco de simplificación. Y después vamos a ver el resto de ejercicios.